¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Entre Noticias aquí en rubenluengas.com. Les saludamos nuevamente en este segundo programa de reinauguración de Entre Noticias. Primero, Álvaro de Regil. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí un poquito más al oeste en la costa de California. Como siempre, encantado de participar en tus programas. Muy bien, muchísimas gracias. Y acá Rubén Luengas. En esta ocasión, amigos, les vamos a hablar aquí con Álvaro, que él es un estudioso del tema a profundidad, de algo que se ha venido perdiendo de vista, aunque se ha venido filtrando a través de Wikileaks, lo han retomado algunos medios alternativos y prácticamente casi nulo los medios formales o los llamados mainstream de comunicación. Nos referimos a algo que es el TPP y el TTIP. Vamos a sintetizarlo así. El primero del TTP es Acuerdo Transpacífico, y el segundo TTIP, vamos a decir, Acuerdo Transatlántico. Uno que está negociando Estados Unidos con la Comunidad Europea y otro que está negociando Estados Unidos con 12 países, incluido Estados Unidos, que incluyen a Chile, a México y a Perú. Pero Álvaro, ¿por dónde le entramos? Porque ya hablamos alguna vez tú y yo del TPP, pero no precisamente del TTIP. Pero se trata de la misma situación y es algo que en definitiva no tiene precedente y que de aprobarse, de establecerse en el mundo, estaría cambiando las reglas del juego a nivel mundial y probablemente de manera irreversible. ¿Por dónde le quieres entrar? Pues mira, Rubén, yo le entraría, de acuerdo a mi análisis, a expresar claramente que estos acuerdos son simplemente la agenda imperial estadounidense para tener un control total del sistema capitalista global, que de por sí ya es nefasto, pero obviamente la agenda estadounidense lo que pretende es tener el control total para obtener el mayor beneficio. Y quiero establecer que esto tiene sus antecedentes. Si nos remontamos a 1999 y nos vamos a Seattle, en el estado de Washington de Estados Unidos, hubo una ronda de comercio que fue un fracaso total porque Estados Unidos y los demás miembros del G7 pretendieron aprobar a la fuerza, a escondidas, tras bambalinas, en salones cerrados a todos los demás países miembros de la OMC, un acuerdo de comercio que les daba todo el beneficio a las transnacionales en detrimento de las ciudadanías, de las sociedades de todos los países, y no se pudo porque gracias a Dios la sociedad civil organizada del mundo estuvo muy alerta y armó demostraciones enormes y se vino abajo. Entonces, como consecuencia de eso, se intentaron otras rondas a través de la Organización Mundial del Comercio, y estamos actualmente en la ronda de Doha, que lleva años atorada, principalmente porque ya está exhibida la intención y ha habido mucha movilización, pero también porque no han dado su brazo a torcer, ni la Unión Europea ni Estados Unidos, en desproteger a sus sectores agrícolas. Entonces, la estrategia que ha seguido Estados Unidos es la estrategia de los acuerdos de comercio bilaterales o regionales, y la matriz es el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, que como sabemos ha sido nefasto para México, desde luego, para los mexicanos, pero también para las ciudadanías de Estados Unidos y Canadá, y ha sido de gran beneficio para las transnacionales porque les ha permitido aprovechar los recursos naturales y humanos, rebajando sus costos. En el caso de México, pues a las transnacionales estadounidenses y canadienses pues les ha beneficiado en sobremanera, porque les ha permitido trasladar muchas de sus operaciones manufactureras a México y reducir sus costos en un 80-90%, explotando abierta y descaradamente a los mexicanos. Entonces, esa misma matriz es la que están utilizando concretamente
para a llevar adelante el acuerdo transpacífico y el acuerdo transatlántico, especialmente cuando después del acuerdo de Norteamérica, Estados Unidos pretendió hacer el acuerdo de libre comercio de las Américas, y ahí se topó con la firme oposición de Brasil y Argentina, secundado por la mayoría de los países de Sudamérica, y entonces empezó a hacer acuerdos bilaterales con países puntuales de Centroamérica, con Perú, con los países que tenían gobiernos que se ponen de rodillas ante Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que han hecho ahora pues es hacer acuerdos regionales, han pasado de los bilaterales y están pretendiendo hacer acuerdos regionales en la cuenca del Pacífico y con los 28 miembros de la Unión Europea. Y si quieres, entonces abordamos los temas puntuales de esto. Un punto para decirle a las personas que vean este video. Número uno, hay que decir que se ha venido negociando en secreto. No les gusta la palabra secreto porque suena así como... Pero se ha venido negociando en secreto. No puedo decir el nombre, pero elementos, miembros del Congreso de los Estados Unidos, 2 en mi caso, ya me han dicho que se han quejado de que no les están proporcionando suficiente información. Entonces, en el lado de Europa también, o sea, en ambos casos hay secretismo. Y en el lado de este acuerdo transatlántico, les están vendiendo la idea de que va a ser la maravilla para generar empleos y para la recuperación económica, mientras que otros, a raíz de lo que se filtró en Wikileaks, precisamente nos está revelando absolutamente lo contrario. Y algo curioso que tú puedes profundizar es que en el caso del TPP o el transatlántico, de lo que se ha filtrado, de las más de 20 artículos o capítulos, únicamente 5 son de comercio. En realidad se trata de una especie de caballo de Troya donde se están metiendo con muchísimas otras áreas de la vida y de la actividad total del ser humano, que es un verdadero, para mí, es una especie de golpe a los estados. Pero quiero enfatizar que hay un gran secretismo en esto, ¿correcto? ¿O estoy aquí azotándome? No, Rubén, totalmente de acuerdo. Lo que se sabe del acuerdo transpacífico se sabe gracias a Wikileaks y a una ONG especializada en este tema que está en Washington, que se llama Public Citizen, con Lori Wallach, que es una experta en el tema, donde han logrado, trabajando juntos con las filtraciones que ha conseguido Wikileaks, analizar la documentación que se ha filtrado, y se ve descaradamente que lo que pretenden es imponer lo que yo llamo en otros temas la dictadura del mercado, mercadocracia, sobre las leyes nacionales de cada país. O sea, aquí, por ejemplo, en el caso del acuerdo transpacífico, y en el caso concreto de Estados Unidos, se está tratando de llevarlo por la vía rápida, la vía del fast track, que llaman, ¿no? Y en la que lo único que pueden hacer los congresistas de Estados Unidos es verlo rápidamente y lo aprueban o lo rechazan, pero no lo pueden enmendar. No pueden decir a esto sí, esto no, discutirlo, debatirlo, no. Eso va en contra de cualquier sistema que se precie de ser democrático. Es imposición, ¿no? Entonces, se está pretendiendo meterlo a la fuerza. De hecho, hoy curiosamente por eso el secretismo, ¿no? Sí, el secretismo. Hoy curiosamente me llegó una carta. Tú que vives aquí en Estados Unidos, perdón que te interrumpa, vivimos aquí en Estados Unidos, ¿lo ves en los grandes medios de comunicación? Hay análisis en los grandes programas, las grandes cadenas comprometidas con la verdad, con el periodismo, lo dejan completamente de lado. No existen los grandes medios de comunicación. Sí, lo tocan nada más para anunciar que está habiendo una reunión en tal ciudad en estas fechas, y lo plantean como algo normal y algo muy bueno y ya, ¿no? Implícitamente y a veces hasta explícitamente. Pero no es así. De hecho, curiosamente, hoy en la mañana me llegó una carta de Julia Brownley, que es la representante en el Congreso de Estados Unidos para la zona donde yo vivo, porque ya le había yo mandado una carta, no una carta específica mía, de esas en las que te sumas para reclamar
precisamente lo del secretismo del Acuerdo Transpacífico y me dice que sí, que está totalmente de acuerdo y que ya le escribió una carta a Obama para decirle que lo del fast track no va, que lo de la vía rápida están en desacuerdo. Pero ahí está la lucha. Ahí está la lucha. Oye, qué bien, a ver si me mandas la carta para poderla también aquí ilustrar. Fíjate que le digo a quienes vean esto, entrevisté a Barack Obama siendo candidato a la presidencia de los Estados Unidos aquí en Los Ángeles, California, en el este de Los Ángeles. Y en ese entonces, para hablar acerca del problema de la migración y de la inmigración de mexicanos, yo le dije, no, ustedes son corresponsables porque con el Tratado de Libre Comercio, él entonces estaba en contra del Tratado de Libre Comercio con Panamá, con Colombia y con Corea del Sur. Estaba él en contra como candidato. Y entonces él me dijo, es absolutamente cierto, el Tratado de Libre Comercio ha perjudicado a los mexicanos y ha beneficiado a las grandes corporaciones. If I become president of the United States, si llego a ser presidente de los Estados Unidos, voy a cambiar eso. No solamente no lo ha cambiado, sino que está precisamente metido en esto, que aquí le han querido llamar Tratado de Libre Comercio con esteroides, pero repito, va muchísimo más allá. Mira, te cito, es terminar con todas las regulaciones que los estados ponen a las empresas y con todos los derechos laborales, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, la privacidad. Las grandes multinacionales serán las que digan qué se hace y qué no. Prácticamente los parlamentos europeos y los congresos de los países involucrados en el área del TPP serán figuras decorativas porque, como tú bien sabes, está incluida una cláusula para un tribunal internacional que será supranacional, dejando por debajo a los congresos y a los parlamentos. Esto es verdaderamente lo que tú dices, una dictadura de las corporaciones. Del mercado. Sí, de acuerdo. De hecho, podemos ver ya lo que pasaría si se aprueban el acuerdo transpacífico y el acuerdo transatlántico en lo que ha sucedido en el acuerdo de Norteamérica. El primer caso puntual de esto que acabas de mencionar, Rubén, que es lo de los tribunales de arbitraje, o sea, se suplantan a los tribunales de cada país por un tribunal de arbitraje controlado por el Banco Mundial, o sea, es parte de la estructura del Banco Mundial, es el CIADI, es el Centro Internacional de Disputas sobre Inversiones. Es el caso de Metalclad en México, en el estado de San Luis Potosí. Hace poco menos de una década, una empresa estadounidense se fue al estado de San Luis Potosí y abrió un espacio para depositar desechos tóxicos. Entonces las comunidades de ahí se quejaron ante el gobierno estatal, estoy hablando de 2005, ante el gobierno estatal, de que los desechos tóxicos estaban contaminando los mantos freáticos de los ríos que los proveían del agua necesaria para el consumo humano, para el consumo animal, para la agricultura, en fin. En ese caso, felizmente, cosa rara, el gobierno del estado de San Luis Potosí se quejó y contactó al gobierno federal. El gobierno federal reaccionó a través de la Secretaría de la Protección del Medio Ambiente y se fueron no les quedó otra más que ateñirse al acuerdo, al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y se tuvieron que ir al CIADI, al Centro Internacional de Disputas de Inversión del Banco Mundial, y ganó la empresa porque el argumento del tribunal es que era como una expropiación porque les estaban echando a perder su inversión. Ese fue el primer caso emblemático de lo que iba a suceder después. Ahora creo que en disputas ya se han pagado más de 500 millones de dólares, siempre a favor de las empresas, y hay como 3,000 millones más que están en proceso de disputa, todos en los tribunales de arbitraje y todos fuera de los tribunales de cada país, ¿no? Oye, los dos, tanto el TPP como, es decir, el Transpacífico como el Transatlántico, ambos tienen esta cláusula, ¿no? En el caso del que está negociando Estados Unidos con la Unión Europea,
La cláusula se llama ISDS, o sea, ISDS, Investors State Dispute Settlement, o sea, un tribunal de arbitraje entre empresas y países. Pero resulta que esta cláusula para esto de las disputas se ha venido negociando y redactando de acuerdo con el vocero negociador de la Unión Europea por Morgan Stanley, Citibank, la industria militar, las aseguradoras, las farmacéuticas, en un 93%. Son pues estas los que están redactando lo que puede marcar de por vida la vida de millones de seres en el caso de Europa, y por lo tanto esto de ir a los Investors State Dispute Settlements en la cláusula ISDS, esto a mí es lo peor que me parece de todo este asunto de lo que estamos hablando, Álvaro, donde ya, como dije al principio, estos van a decidir, y ya ocurrió en Australia inclusive, en el marco con una tabacalera que quería poner alguna leyenda en la cosa de los cigarros, y ganó la empresa tabacalera, y puso de rodillas al parlamento australiano. O sea que, ¿cuál democracia, por favor? ¿De qué estamos hablando? Y creo que es importante que la gente reaccione. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, más sobre ese punto, sobre el secretismo y la imposición del mercado sobre los derechos, todo tipo de derechos humanos, derechos económicos, derechos sociales, en fin, de las sociedades. Ahora vámonos al caso de Europa. Al igual que en el ATP, en este caso, deliberadamente se niega la información esencial a los gobiernos de los 28 miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. No obstante que a los cabilderos de las transnacionales se les permite el acceso a todas las áreas. La Unión Europea ha reconocido que de 130 reuniones llevadas a cabo, en 119 solo se permitió la participación de cabilderos del mundo de los negocios y de las finanzas, negándose la participación a la sociedad civil y a los parlamentarios de la Unión Europea. O sea, está totalmente sesgado a favor del capital, del gran capital transnacional, y en contra de los ciudadanos, incluso en contra de los congresistas y parlamentarios de todos los países. O sea, de manera descarada, poner por encima los intereses y las ganancias del mundo corporativo por encima de las necesidades de la gente y de la población. Yo no puedo entender cómo gente incluso muy famosa, que hasta premios les dan, etcétera, etcétera, que se dicen los defensores de la libertad, ¿no? Por ejemplo, el señor José María Aznar con su famosa FAES, esta organización que tiene todos esos que tanto cacarean del tema de la libertad, y que Aznar está a favor de esto, ha venido impulsando esta situación. ¿Cuál libertad? Es libertad para las corporaciones, libertad para que se imponga este mundo corporativo, esta dictadura del mercado. Estoy a favor del mercado, del regulado, a favor del comercio, es importantísimo, pero aquí se trata de un mundo monótono, donde se está pintando un paisaje universal que está perdiendo su pluralidad y que está perdiendo las verdaderas oportunidades para que se generen intercambios, la globalización de economías sanas, etcétera. Es la imposición del mundo corporativo, dictando en áreas como por ejemplo hasta el Internet, porque está la cuestión también de lo que sería ir en contra del copyright, ¿no? Y cualquier cosa en el Internet, la naturaleza del Internet, pues va a ser una censura brutal con esto. No sé si me explico. Sí, desde luego. Mira, en realidad esto es un caballo de Troya que está metiendo Estados Unidos con sus transnacionales sobre estas sociedades, presentado desde luego como algo magnífico para ellos. Así es que realmente cuidémonos del argumento cliché de que es para el bienestar y prosperidad de las sociedades de los países miembros, porque es exactamente al revés. O sea, sí lo presentan y utilizan argumentos totalmente mentirosos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Europa, están diciendo que podría permitir que las empresas ahorrasen millones de euros y que con eso se crearían cientos de miles de puestos de trabajo, y también se promueve
que generará 1% del crecimiento del Producto Interno Bruto, con lo que se prevé que los hogares medios europeos obtendrían cada año un beneficio de $750 adicionales y que los ciudadanos estadounidenses en este mismo acuerdo obtendrían un beneficio cada año de $1,075, gracias a un impulso a sus economías de $164 mil millones de dólares. Sin embargo, al igual que los tratados de libre comercio, pero en especial en la matriz estadounidense para el saqueo y el despojo, el Telecán y este de transatlántico son instrumentos para saquear a las sociedades apropiándose de los bienes públicos, no solo de recursos naturales, sino también mercantilizando la vida. En realidad, estos argumentos que decían de que $1,000 para los europeos, o 750 para los europeos y 1,000 para los otros, es una mentira, porque el propio estudio de impacto de la Comisión Europea concluyó que el crecimiento, en vez de ser de 1%, como argumentaban, a lo mucho sería de 0,1%. O sea, están mintiendo descaradamente. Bien, Álvaro, pues yo creo que porque hay muchísimo sobre el tema, ¿no? Pero que sirva esto un poquito para quienes lo vean, para que se motiven a investigar de lo que ya ha salido. Entonces estamos hablando de dos negociaciones secretas, una con 12 países en el que está metido México, en el que está metido Chile, en el que está metido Perú. Yo no sé, Michelle Bachelet, vamos a ver ahí con Michelle Bachelet en Chile a ver si verdaderamente hay alguna disidencia respecto a este tipo, porque esto es bastante grave, ¿no? En el caso de México, pues ya ni hablar, ya sabemos cómo está la situación, pero el famoso TPP o Trans-Pacific Partnership, el acuerdo transpacífico, en el caso de Europa, TTIP o Transatlantic Trade and Investment Partnership, un tratado transatlántico a nivel, pues, ya global. Oye, nomás te pregunto, se supone, me queda la duda, que esto era la estrategia para enfrentar la amenaza de China, todos estos bloques y todos estos acuerdos, no sé, y ahora resulta que más bien alguien que le está poniendo obstáculos a esto es Japón, según leí recientemente. Sí, bueno, como mencioné al principio, esto es la matriz estadounidense para controlar de manera imperial todo el sistema global capitalista, ¿no? Y desde luego lo que está tratando es de ponerle obstáculos a la economía china, que ya acaba de rebasar en términos de Producto Interno Bruto el valor de la economía estadounidense, para disminuirle sus zonas de influencia, ¿no? Pero efectivamente en el caso del Tratado Transpacífico está en este momento atorado porque Japón está diciendo que no a varias cosas, entre ellas a abrir su sector agrícola a estos acuerdos, ¿no? Así es que por ahora están atorados, pero nuevamente lo que sabemos es gracias a las filtraciones, porque se está llevando a cabo en secreto, ¿no? El Economist se está quejando ya de que sigue atorado y piensa que a lo mejor no se logra llevar a cabo. Es importante destacar que tenemos que estar conscientes de todo esto y que tenemos que movilizarnos y tenemos que apoyar a las ONGs especializadas en estos temas para que se lleven a cabo las acciones necesarias de presión para que no se concluyan estos acuerdos. Antes de terminar, lo que sí me gustaría hacer es una enumeración rápida de los temas principales, perfecto. Porque muchos inclusive nos afectan a nivel de consumidores, ¿no? Perfecto, dale. Y también destacar que en la mayoría o sea, tanto en el caso transpacífico como en el transatlántico, los puntos principales, los elementos principales son totalmente afines, empezando por el secretismo, ¿no? Pero si vamos con ellos, si me permites, o sea, el primero es la total protección a los dueños del sistema de mercado. Con ellos se pretende otorgar el máximo nivel de protección a los inversionistas, y si los países se inconforman, vienen las demandas a través de los arbitrajes y para atrás, ¿no? Ya dije lo de negociación en secreto. También es la táctica para imponer supremacía del mercado por la puerta de atrás. Esto también ya lo comenté. Como vieron que no lograron avanzar a través de la Organización Mundial de Comercio, entonces lo están haciendo a través de los acuerdos regionales. Pretenden el desarme de las soberanías de los estados
Europa no puede optar por modificar su marco o por agregarle otros temas o salvaguardas. O sea, igual que en el Transpacífico, los parlamentos de cada estado no van a poder hacer nada. O lo aprueban o lo rechazan, pero no decir que sí, que no a esto. Tres fines concretos principales: eliminar las últimas barreras arancelarias aduaneras que existen, reducir las barreras no aduaneras, armonizando hacia abajo las regulaciones de la Unión Europea, desregulando al máximo hacia abajo, yendo hacia el más mínimo común denominador, porque las leyes estadounidenses ofrecen protecciones significativamente inferiores a las europeas. Por ejemplo, en el caso de Internet, ese es un caso muy bueno. A Google en Europa ya lo frenaron, le están diciendo que no puede estar ahí comerciando con todos los datos privados de las gentes y los han multado un montón de veces. Aquí en Estados Unidos puede hacer lo que le dé la gana Google y puede comerciar con todo lo que haces tú en Internet, lo captura Google y después lo vende. En Europa no. Bueno, en el acuerdo transatlántico, la intención es que Europa ya tampoco pueda frenar a Google y que todo se vaya al más bajo común denominador, que es el estilo de regulación estadounidense, que es prácticamente el laissez-faire, ¿no? El dejar que hagan lo que les dé la gana. Y déjame ver otros puntos importantes. Revertir las protecciones sociales y ambientales desmantelando el estado de bienestar europeo, igual que en el Transpacífico. Redirigir los derechos legales de los ciudadanos a las corporaciones y consolidar el liderazgo estadounidense y europeo en un orden mundial en transición. Ahora, los 5 puntos más destacables que son afines a ambos es la contrarreforma de los derechos laborales y de las políticas sociales, que conforman el estado de bienestar europeo, el derecho de huelga, los contratos, las indemnizaciones, la educación, la salud, para armonizarlos con los de Estados Unidos, que son muy inferiores. Otra es la contrarreforma de las normas de protección ambiental, nuevamente para armonizarlas con las de Estados Unidos. Ejemplos: menores metas de reducción de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, apertura a las semillas genéticamente modificadas para darle todo el potencial a Monsanto y a sus amigos, la apertura a la producción de gas de esquisto, que actualmente está prohibida en la Unión Europea, o sea, el fracking, mediante las técnicas de fractura y en consecuencia la mayor producción por este método en Estados Unidos. La contrarreforma que elimina las barreras no aduaneras para armonizar las normas de protección de salud en los alimentos. Los agricultores y consumidores europeos serían sometidos a la voluntad de las agrocorporaciones y con ello se permitiría, por ejemplo, que se vendan en Europa alimentos estadounidenses genéticamente modificados, como son las carnes tratadas con hormonas y antibióticos y los pollos esterilizados con cloro. Que esto se hace en Estados Unidos, pero está prohibido actualmente en la Unión Europea. Oye, el cuarto, casi termino, es contra los derechos de protección intelectual y de privacidad con la visión estadounidense. También la contrarreforma para hacer de la salud una vil mercancía como en Estados Unidos, o sea, ya no es un derecho, sino ya vas a tener que pagar por todo lo que concierne a tu salud. La liberalización del sector financiero y eliminar finalmente las jurisdicciones nacionales y someter todo a tribunales arbitrales. Y la última cosa es, en el caso de los consumidores, en la Unión Europea se exige que esté etiquetados todos los productos donde hay cualquier tipo de efectos ambientales, ¿no? En Estados Unidos no. Entonces pasar nuevamente el criterio estadounidense al europeo, y en el caso transpacífico, pues el que se está imponiendo es el criterio estadounidense, nuevamente. Bueno, pues mira, ahí dejamos esto para quienes vean el asunto. Nada más termina, ¿dónde pueden buscar más información de estos datos que dices, de Lori Wallach, estas organizaciones? Porque si no me mira, las fuentes principales es Public Citizen, así pronunciado en español, publiccitizen.org. Okay.
Ahí se busca todo lo concerniente a los acuerdos transpacífico y transatlántico, y la otra es Wikileaks. En el caso de la audiencia mexicana, se puede meter al Wikileaks que mantiene la jornada en uno de sus servidores, donde se está cubriendo también el tema, especialmente el tema transpacífico. Bueno, yo recomendaría también el programa de Amy Goodman en Radio Pacífica, sí. Democracy Now!, que ese programa sí ha tratado el tema, y de hecho es un programa que pasa a través de PBS en los Estados Unidos, afortunadamente, pero dentro de la cosa tremenda de todo lo que hay, se pierde, es como una aguja en un pajar, ¿no? Pero ahí se pierde, salvo los seguidores fieles del programa, pero no llega al gran público, que está totalmente entretenido con otro tipo de cosas, ¿no? Yo por mi parte es todo, nada más invitar a la gente a que investigue. Y además, en el caso de Amy Goodman, si mal no recuerdo, tiene una edición en español. Sí, también, sí. Sí. O sea, que no es todo en inglés, sino lo tiene en español. ORG y la parte en español. Álvaro, pues va un fuerte abrazo hasta Moore Park, y gracias por hablar acerca de este tema mantenido hasta ahorita en secreto, donde no lo van a ver en México, no lo van a ver en las grandes televisoras, ni mucho menos. La jornada es de los pocos medios que creo que lo han tratado en México. Y acá en los Estados Unidos, como tú dices, hacen la referencia así vaga de que todo bonito, acuerdos, etcétera, pero no dicen lo que verdaderamente hay detrás de esto, que es gravísimo me atrevo a decir, para la humanidad en su conjunto. Tienes toda la razón, es gravísimo, o sea, es matar el derecho de todas las naciones, matar a la democracia. Matar a la democracia. No e imponer la dictadura del mercado. Muy bien. Ya descaradamente. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Rubén. Gracias, Álvaro de Regil. Gracias a ustedes, amigos, que vean este video. Y hasta la próxima emisión de Entre Noticias aquí en rubenluengas.com. Muy bien.